A continuación, tiene la palabra el profesor don Francisco Gómez Esquer, perteneciente al área de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, para pronunciar la lección inaugural de este curso académico. Por favor. Excelentísimo señor magnífico de la Universidad Rey Juan Carlos, secretaria general de la Universidad Rey Juan Carlos, estimados embajadores, delegado de Gobierno, alcaldes, viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, equipo de Gobierno, autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Este es seguramente el comienzo que todos ustedes esperaban. Y probablemente es el comienzo que, como tiene que comenzar un acto académico tan solemne y tan importante como el que hoy aquí está sucediendo. Pero probablemente este comienzo haya hecho que algunos de ustedes ya haya desconectado, haya empezado a pensar a ver qué rollo nos va a contar este profesor de Ciencias de la Salud, o incluso ya estén planificando cuál es el mejor sitio para coger las croquetas después en el vino español. Permitidme que a partir de ahora os tutee. Y todo esto ha empezado a pasar a pesar de que la mayoría de vosotros estáis motivados para estar hoy aquí, porque sabéis que lo que aquí hoy pasa es muy importante y, por lo tanto, estáis aquí como queréis, porque queréis. Exactamente igual que nuestros estudiantes. Vienen a la universidad porque están motivados para venir a la universidad, saben que lo que pasa en clase es muy importante y, a pesar de ello, muchas veces desconectan o incluso no vienen. Permitidme que os presente quién es el culpable de todo esto. ¿Puede ser? ¿Quién es el culpable de todo esto y que además va a ser el protagonista de esta lección? Nuestro cerebro, al que a partir de ahora empezaré a llamar encéfalo de manera correcta, la estructura biológica más compleja conocida hasta la fecha, 85.000 millones de neuronas. No parece que me quiera hacer más. 85.000 millones de neuronas que se están conectando entre ellas para formar una red de más de 200 billones de conexiones. Es decir, tenemos en el interior de nuestra cabeza un número de conexiones 1000 veces superior al número de estrellas que se encuentran en nuestra Vía Láctea. Y lo alucinante de todo esto es que estas conexiones se están creando y destruyendo constantemente a lo largo de toda nuestra vida en función de lo que hacemos y dejamos de hacer. De hecho, probablemente vuestros encéfalos sean un poquito diferentes cuando salgáis hoy de este acto, porque espero haber creado alguna nueva red neuronal. De hecho, esto fue la causa de que nuestro ilustre premio Nobel, don Santiago Ramón y Cajal, que aprovecho para decir que empezó siendo profesor de anatomía y luego nos abandonó por la histología, ya dijo a principios del siglo XX que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Pues muy bien, a nuestro encéfalo no le gusta para nada ni la monotonía ni la previsibilidad. Y por eso algunos de vosotros igual habíais empezado a desconectar. Pero le encanta la novedad y la sorpresa y espero que con esto os haya un poco vuelto a enganchar. Y es verdad que a continuación... Yo creo que no... ¿Estoy yo pasando las diapositivas? Creo que no. No soy yo. Vale. Bueno, perdonad, rebobino un poco, porque ya me ha hecho ahí un poco de spoiler. Como os digo, lo que quiero hacer a continuación es muy previsible y voy a ir en contra justo de lo que había dicho, pero no puedo seguir sin agradecer al equipo rectoral
la invitación que me hizo para formar parte hoy y estar aquí impartiendo esta lección inaugural. Para mí es todo un honor y, desde luego, una gran responsabilidad que me lleva dejando dormir regulero desde hace unos cuantos días. Pero, sin duda, es uno de los mayores regalos y más bonitos que me han hecho en los 23 años que llevo aquí en la universidad. Y permitirme que os muestre una cosa que ya habéis visto, y es que os muestre la reacción que tuve cuando me hicieron esta invitación. Fue a finales de agosto. Yo estaba, pues imagino como la mayoría de vosotros, estaba en la playa y era la última semana, con lo cual empezábamos ya a desarrollar ese síndrome posvacacional de, bueno, me encanta mi trabajo, pero no tengo ganas de volver al trabajo. Pero en esa última semana tuve que empezar a decidir sobre lo que quería hablar. Y os puedo asegurar que tardé muy poquito en decidir sobre lo que quería hablar, porque me apasiona mi trabajo y me encanta mi trabajo. Como os he dicho, llevo 23 años dando clase en esta universidad y me considero un auténtico privilegiado de dedicarme a la que yo creo que es una de las profesiones más bonitas, más importantes y probablemente más difíciles del mundo. Y a veces la gente puede pensar que esto es un trabajo como otro cualquiera. Y yo no creo que esto sea un trabajo como otro cualquiera. Tenemos una responsabilidad brutal. Estamos formando a las personas que en un futuro nos van a gobernar, a las personas que nos van a informar sobre lo que sucede en el mundo, las personas que van a diseñar nuestros edificios, nuestros coches, las personas que van a legislar sobre políticas de educación o políticas de sanidad. O, en nuestro caso, los profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud, estamos formando a las personas que nos van a cuidar. Pero no solo en ese aspecto puramente académico, sino también tenemos que formarlos en valores. Vamos a formar a las personas que van a respetar el medio ambiente y vamos a formar a las personas que van a respetar los derechos humanos para intentar evitar que sigan sucediendo las atrocidades que están sacudiendo el mundo últimamente. Por lo tanto, estamos formando a las personas que van a hacer que este mundo sea un poquito mejor. Con lo cual, creo que lo tenemos que hacer bien y nos lo tenemos que tomar muy en serio. Y en este sentido siempre me ha llamado la atención que para ser profesor de universidad y meternos en clase, pues no hiciera falta una preparación previa. Un profesor de instituto tenía que hacer antes el curso de adaptación pedagógica y ahora un máster de formación de profesorado, pero un profesor de universidad no. Y yo creo que esto ha pasado porque siempre se ha valorado más la parte investigadora que la parte docente. Y probablemente las agencias de acreditación han dado más importancia a esa I que a esa D. Yo estoy aquí hoy para reivindicar nuestra parte docente, porque, ante todo, una universidad es un centro docente. Y, además, voy a trataros de convencer de que utilizar la pasión, no porque yo lo quiera, sino porque la neurociencia nos lo ha dicho, puede hacer que nuestro trabajo lo hagamos un poquito mejor. Así que yo voy a basar esta lección en los 3 pilares que yo creo que deberíamos trabajar para hacer ese trabajo de una manera fantástica. Hablaré un poquito de metodología docente, hablaré luego un poquito de tecnología docente y me pararé un poquito en el humanismo docente. Fijaos, es verdad que muchas veces a la universidad en general y al sistema educativo se nos ha acusado de que estamos un poco anclados en la Edad Media, donde el profesor se ponía a soltar su rollo de manera unidireccional y los estudiantes tenían que estar copiando como locos. Y a lo mejor antes de la llegada de la imprenta esto tenía todo el sentido. No había posibilidad de tener libros para acceder a la información. Probablemente ahora ya eso no debería pasar. Pero hay gente que dice que si metiéramos a un estudiante de hace 400 años en una clase de ahora, tardaría relativamente poco tiempo en darse cuenta de que a lo mejor hemos avanzado poco. Yo con esto no quiero decir que esté en contra de la clase magistral. De hecho, creo que la clase magistral es una herramienta pedagógica tremendamente potente. Estoy en contra de la clase magistral en la que solo habla el profesor y fluye la información de manera unidireccional. Y eso creo que afortunadamente está desapareciendo. Lo que sí que creo que hemos hecho en nuestro sistema educativo de manera mayoritaria es considerar que nuestros estudiantes eran como los discos duros, que teníamos que llenarles sus discos duros con los contenidos, y hago hincapié en la palabra contenidos, de nuestras asignaturas. El estudiante llegaba al examen, vomitaba lo que sabía y tenía que borrar, formatear el disco duro para que volviera a coger la información de la siguiente asignatura, en lo que se ha denominado a veces un sistema bulímico. Es verdad que la llegada del espacio europeo de educación superior
supuso un punto de inflexión en el sistema universitario, yo solo me quiero parar en uno de los puntos, que es en ese cambio de metodologías docentes. Es verdad que seguimos dándole importancia a los contenidos, pero empezamos a hablar del desarrollo y evaluación de competencias. Y eso exigía, evidentemente, que cambiáramos las metodologías docentes. Empezamos a hablar de metodologías docentes activas, donde tenemos que hacer que el estudiante sea el protagonista y el responsable de su propio aprendizaje. Empezamos a hablar de innovación docente y esto se mantiene hasta las normativas más recientes, como nuestro poco querido Real Decreto 822. Y yo no vengo aquí a decir si tenemos o no tenemos que usar metodologías de aprendizaje activo, porque la evidencia científica ya nos ha dicho que eso funciona. Y yo creo que, como somos profesionales de la educación, tenemos que hacer lo que hace cualquier profesional en su sector, es decir, aplicar aquello que la ciencia ha dicho que funciona. Y lo que nos ha dicho la ciencia y la neurociencia es que cuando aplicamos estas metodologías de aprendizaje activo, esas redes neuronales que se están formando como consecuencia del aprendizaje son mucho más sólidas y aguantan mucho más en nuestro sistema que cuando utilizamos metodologías tradicionales. A modo de ejemplo, ¿por qué funciona también la gamificación? Porque nuestro encéfalo está programado biológicamente para aprender a través del juego. ¿Cómo aprende un niño los primeros años de su vida? Jugando. Y aprende cosas tremendamente complejas. Por lo tanto, cuando metemos las dinámicas del juego, automáticamente a nuestro encéfalo le encanta. Pero todos sabemos que utilizar esta metodología exige un volumen de trabajo importante al profesorado. Deliberadamente he puesto volumen porque nos gusta en la universidad utilizar mucho la palabra carga de trabajo, ¿no? La carga docente y tal. Exige un volumen de trabajo importante porque tenemos que planificar, tenemos que supervisar y tenemos que evaluar toda esa actividad. Y a los estudiantes también les supone un mayor volumen de trabajo. Sería fantástico que en la vida hacer las cosas bien costara menos que hacerlas mal, pero no es así. Pero tenemos la inteligencia artificial que ha venido para ayudarnos y poder optimizar todos esos procesos que nos están permitiendo y nos van a permitir poder utilizar esas metodologías de aprendizaje activo que sabemos que son mucho más beneficiosas para nuestros estudiantes. En cuanto a la tecnología, pues yo no creo que deba ser el pilar fundamental, al menos no en todas las áreas de conocimiento. De hecho, hay profesores que solo con una tiza y una pizarra son auténticos cracks. Y en el ámbito de la anatomía tenemos ejemplos tremendamente impactantes. Pero es innegable que el uso de la tecnología, por ejemplo, en el campo de la anatomía, ha supuesto también una pequeña revolución. Por ejemplo, la realidad aumentada, como veis ahí, simplemente con un pequeño teléfono móvil y una pequeña aplicación, pues podemos entrar en el interior del corazón para ver cómo funcionan las válvulas cardíacas. Como estamos hablando de sistema nervioso, pues también podemos darnos una vueltecita alrededor de nuestro encéfalo, allí. Incluso podemos entrar dentro para ver esas estructuras de las que hablaré luego de manera muy rápida. Y lo que nos ha dicho la evidencia científica es que cuando utilizamos la tecnología, el aprendizaje de nuestros estudiantes es mucho mejor. La tecnología no se pone en duda, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, porque, por ejemplo, la cirugía robótica ha supuesto una auténtica revolución. Esa cirugía robótica lo que permite es aumentar enormemente la precisión de las cirugías y, además, eso lleva como consecuencia que la recuperación del paciente sea mucho más rápida. Ninguna tecnología va a sustituir a un cirujano y ninguna tecnología va a sustituir a un profesor, pero nos va a ayudar enormemente. Bien, es verdad que en el ámbito de la anatomía en concreto, el uso de cadáveres humanos sigue siendo la piedra angular de nuestra formación. Y es que cuando trabajamos en ciencias de la salud y trabajamos con cadáveres humanos, empezamos a desarrollar una serie de habilidades cognitivas en nuestros estudiantes en torno a la muerte y a la enfermedad que actualmente la tecnología no es capaz de solucionar. Por eso tiene todo el sentido esta locución que se pone en muchos anfiteatros anatómicos, donde dice que los muertos enseñan a los vivos. Y a veces se dice que el cadáver es el profesor de profesores. Y yo desde aquí quiero rendir un homenaje a todas las personas que han donado su cuerpo a la ciencia y a todos los familiares, porque probablemente no haya ningún acto más altruista en el mundo que donar tu cuerpo para que nuestros estudiantes se puedan seguir formando. Así que gracias de todo corazón. Y termino con la parte del humanismo docente, que como comprenderéis era donde yo quería un poco llegar.
Y probablemente para dar importancia de este humanismo docente solo haría falta que os preguntara, que pensarais en los mejores profesores que habéis tenido a lo largo de vuestra vida y que me dijerais por qué. De hecho, he estado tentado de hacer un book club para preguntarlo, pero claro, un book club con 500 personas iba a ser complicado. Pero ese book club se lo paso todos los años, el primer día de clase, a mis estudiantes. Les enseño cómo funciona la herramienta y además, bueno, pues obtengo este tipo de información. Fijaros, esto es lo que me han dicho este año, en el primer curso. Si veis, cuando yo me acuerdo de los que han sido mis mejores profesores, probablemente no valoro ni la metodología ni la tecnología. Estos son alumnos de primero de grado. Pero se lo pregunto también a los estudiantes de máster, y es bastante parecido. Y curiosamente, se lo pregunto a los profesores, porque hace unos años hicimos una jornada allí en la Facultad de Ciencias de la Salud y pregunté lo mismo a los profesores. Y si os dais cuenta, las respuestas siempre son muy parecidas. ¿Por qué? Me encanta una frase de Víctor Coopers que dice: nadie te va a recordar por tu currículum, sino por tu forma de ser. Esto es mucho más claro, por ejemplo, cuando hablamos a nivel personal. ¿Cómo elegimos nuestros amigos? ¿Por el currículum o por nuestra forma de ser? Y lo que le sucede a nuestro encéfalo es que, independientemente de qué tipo de relación yo esté manteniendo, lo que valoramos enormemente es que a la otra persona le importe y se preocupe por lo que a mí me está pasando. Y eso sucede porque, de nuevo, en nuestro encéfalo tenemos un conjunto de estructuras denominada sistema límbico, y ese sistema límbico está implicado en las emociones, en la atención, en el aprendizaje o en la memoria. Y me gustaría aquí hacer rápidamente un pequeño experimento con vosotros y activar vuestros sistemas límbicos. Entonces, voy a poner un vídeo de 1 minuto que está formado por pequeños trocitos de vídeos donde probablemente algunos os generen alguna emoción, que puede ser agradable o desagradable, y en otros casos lo que puede que pase es que empecéis a recordar detalles muy nítidos de lo que pasó, con quién estabais, dónde estabais, cuando estabais viendo alguna de las noticias que vamos a ver ahí. Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Iniesta, el rechace para Cesc para Iniesta. ¡Gol fuera de juego! ¡Vamos Iniesta! ¡Gol! Nada, que disfrute de la vida, que no se preocupe, que se ocupe, ocúpate, disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, para estar bien, estar a gusto, estar con lo más feliz que puedas, haciendo cosas que te gusten, ya está. No te preocupes, no tengas miedo. Bueno, si ha pasado algo de lo que os he dicho anteriormente, probablemente lo que ha pasado es que vuestro sistema límbico hizo bien su trabajo en ese momento y lo ha vuelto a hacer ahora. Y lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes es activar un poquito ese sistema límbico. Cuando hablamos de humanismo, en el ámbito de la práctica médica es algo que es muy claro. Y lo tenéis ahí, es escuchar activamente, comprender emocionalmente al paciente, una atención centrada en el paciente, la empatía, la comprensión o el respeto mutuo. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, fue el que fijó los pilares del humanismo médico. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos fue declarada facultad hipocrática en el año 2019 y eso implica que todos los estudiantes que formamos en la facultad tratamos de formarlos en los 2 pilares que Hipócrates dijo que se debía basar un buen médico, que yo lo extiendo a un buen profesional sanitario. Excelencia en la técnica y excelencia en el trato humano. Y aquí no puedo dejar de contaros algo muy personal, pero que creo que tiene mucho que ver con lo que hoy aquí sucede. En el año 2013 yo estaba recibiendo a una nueva promoción de estudiantes de medicina
Y como profesor de anatomía, pues les tenía que enseñar anatomía, les tenía que decir cómo se monta un bisturí, les tenía que decir cómo se diferencia una arteria de una vena en un cadáver, que ya os digo que no son rojas y azules como aparecen en los libros. Y bueno, y en esa promoción estaba Teresa Robles, y Teresa Robles, 11 años más tarde, ha sido una de las oncólogas que ha estado cuidando de mi madre durante el último año y medio. Cuando íbamos a consulta, Teresa le cogía la mano a mi madre, la miraba a los ojos y le decía: ¿cómo estás hoy, Loli? Y estábamos hablando ahí un ratito, luego analizaba la analítica y luego ya le ponía la quimioterapia. En una situación tan dramática, mi madre iba encantada al hospital. Yo iba a recogerla, bueno, iba encantada también porque nos íbamos luego al VIPS y nos iba y le encantaba el VIPS y tal. Pero me decía: Paco, es que me tratan tan bien que voy encantada. De eso trata. Porque si hablamos de humanismo docente, solo tendríamos que sustituir la palabra médico por docente y la palabra paciente por estudiante. Igual no sería mala idea, ¿no?, que hiciéramos esto. Porque al final, cuando nuestros estudiantes están aprendiendo, ¿qué es lo que está haciendo su sistema? Su sistema está intentando formar nuevas redes neuronales en torno a ese aprendizaje que queremos que ellos hagan. ¿Y qué necesita nuestro sistema para formar nuevas redes? Ese sistema tiene que detectar que lo que estamos aprendiendo es importante. Si es importante, esas redes serán muy sólidas. Si no es importante, esas redes rápidamente desaparecerán y la persona olvidará lo que ha aprendido. ¿Vale? ¿Y cómo le damos importancia a eso? ¿Cómo detecta nuestro sistema que para nosotros algo es relevante? Cuando tiene un componente emocional. Por eso antes, cuando estábamos recordando o viendo ese vídeo, en el momento que hay un componente emocional, nuestro sistema límbico se pone en marcha. Por eso recordamos de manera muy nítida grandes cosas que nos han pasado y muchas veces, evidentemente, también las malas cosas. Por lo tanto, y ya para ir terminando, ¿qué nos ha demostrado la neurociencia sobre el aprendizaje y las emociones como la pasión? Pues mirad, lo que tenemos claro y que sabemos es que cuando en el aprendizaje hay un componente emocional, mi sistema lo considera como relevante y lo va a guardar mucho mejor. Y lo va a poder recuperar mucho mejor cuando lo necesite. Claro, si estoy hoy hablando de emociones, ¿cualquier emoción es capaz de activar ese sistema? Sabemos que sí. Y, de hecho, sabemos que el miedo, por ejemplo, se ha utilizado históricamente en los sistemas de aprendizaje y funciona bien. La letra con sangre entra. ¿Cuál es el problema de utilizar una emoción desagradable como el miedo? Que se establece un vínculo desagradable entre aprender. Y me genera un rechazo que, si estamos teniendo en cuenta que ahora tenemos que hacer un aprendizaje a lo largo de toda la vida, pues igual no es buena cosa. Lo que ahora sabemos es que emociones como la alegría producen el mismo efecto y mucho más duradero, porque lo que no se genera es un rechazo a ese aprendizaje. Mirad, hay una cosa también importante, es decir, bueno, pero tenemos que regular esa activación emocional, porque poca activación o mucha activación sabemos que produce un rendimiento pequeño. Claro, si yo soy un cómico espectacular y tengo a mis alumnos muertos de risa en clase, pues al día siguiente se acordarán mucho de los chistes, pero no se acordarán de nada de lo que estábamos viendo en clase. Entonces, tiene que haber una activación media que ponga en marcha todo ese sistema. Hay un concepto maravilloso que se llama resaca emocional. Mi sistema, cuando hay una activación emocional, los 30 minutos posteriores a eso los considera relevantes independientemente de que lo que esté pasando durante esos 30 segundos tengan o no tengan que ver con lo que ha generado esa activación emocional. Y esto es una herramienta tremendamente potente. Hay una frase que me encanta del neurocientífico Francisco Mora que dice: solo se puede aprender aquello que se ama. Bueno, probablemente podemos aprender aquellas cosas que no amamos, pero si amamos lo que aprendemos, desde luego que vamos a aprender mucho mejor. A lo mejor esto es tan fácil como tenemos que intentar que nuestros estudiantes se enamoren de nuestras asignaturas y sería muy fácil. Luego, en el siguiente punto, os diré por qué los primeros que nos tenemos que enamorar de nuestras asignaturas somos nosotros, si queremos que nuestros estudiantes lo hagan también. Otro aspecto importante, la atención. Tenemos que captar la atención. Si somos capaces de captar la atención, el sistema límbico va a hacer lo que tiene que hacer, es decir, lo va a guardar en memoria. ¿Y cómo podemos captar la atención de nuestros estudiantes?
Bueno, pues podemos captar la atención de nuestros estudiantes generando un poco de sorpresa. ¿Cómo generamos a veces un poco de sorpresa de manera sencilla? Pues contar una simple anécdota en clase, contar un chiste. El sentido del humor es una herramienta tremendamente potente. Este dramaturgo británico tiene otra frase también que me encanta, que dice: divertido no es lo contrario de serio, divertido es lo contrario de aburrido y nada más. Una clase puede ser perfectamente seria y a la vez también puede ser divertida. Cuando se trabaja con un poco de sentido del humor, se genera un ambiente relajado en clase y se ha visto que eso favorece los procesos de aprendizaje. Y finalmente, la motivación. Se considera que la motivación es el combustible del aprendizaje. Si no hay motivación, prácticamente es imposible que haya aprendizaje. Y no vamos aquí a hablar de motivación intrínseca, motivación extrínseca. Yo creo que nuestros estudiantes tienen motivación para estar aquí. Un poquito de motivación intrínseca yo creo que sí tienen. Tal vez tengamos que hacerle o darles un poquito de motivación extrínseca, pero claro, para motivar a nuestros estudiantes, los primeros que tenemos que estar motivados somos nosotros. No vale decirle a un estudiante: oye, mi asignatura es la más importante del curso y ya te puedes poner las pilas. No, necesitamos motivarlos estando nosotros motivados. Y no es magia, de nuevo es ciencia. Tenemos unas estructuras en nuestro sistema, que son neuronas espejo, que son tremendamente potentes para cosas como el aprendizaje por observación. Cuando vemos a una persona hacer algo, nos resulta mucho más fácil aprender eso, porque las neuronas espejo están haciendo su trabajo. Y esas neuronas espejo son también una fuente de algo tremendamente importante y una característica humana espectacular: la empatía. Y las emociones se contagian. Y cuando todos hemos tenido un profesor que se flipaba en clase, nos acabamos flipando. Cuando teníamos un profesor contento, estábamos contentos. Y cuando teníamos un profesor que estaba muy estresado, nos llegábamos a estresar. Y hay experimentos tremendamente curiosos sobre cómo se transmite el estrés desde el profesorado hasta los estudiantes. Y estoy ya terminando y os voy a poner un vídeo. Antes he dicho que este es uno de los mayores regalos que me han hecho y es verdad, pero voy a dejar este en el segundo lugar porque en el primer lugar es un pequeño vídeo que os voy a poner aquí que me hicieron mis estudiantes en el año 2001, justo en la pandemia. Si os acordáis, bueno, pues el 2001 tuvimos que dar clase a través de Teams, prácticamente no les habíamos visto las caras a nuestros estudiantes y tuvieron que venir a examinarse aquí a la universidad. Con lo cual, cuando yo terminé uno de los exámenes con los estudiantes del grado en psicología, me pidieron por favor que saliera fuera del edificio con ellos, porque íbamos todos con la mascarilla, y me pusieron este vídeo. Pongo solo un trocito del principio. Pensando en cómo dar palabras a todo lo que sentimos, lo primero que se nos venía a la mente son preguntas cuya respuesta no sabríamos dar. Y es que, ¿cómo puede dejar huella a tanta gente una sola persona y en tan poco tiempo? ¿Cómo se puede tener tanta pasión por la vida? Este año empezó con un reto: luchar por recuperar esa emoción de llegar a la uni con la etiqueta de universitarios que parecía habérsela llevado el viento. Vaya, apenas nos conocíamos entre todos, y pasaban las semanas, y solo nos sabíamos el nombre de unos pocos. A esto se le añade que tenemos que levantarnos cada mañana y seguir una clase a través de una pantalla, perdiendo todo ese contacto que nos gusta tener. Pero ¿sabes qué? Si es que en nuestra lucha de no desanimarnos callamos alguna vez, solo hace falta acordarnos de ti. Y dirás, ¿y por qué? Pues la verdad es sencillo a la vez que impactante. Porque cuando nos cruzamos contigo, que pones tanta pasión, no solo en enseñarnos anatomía, sino también en darnos consejos para ser mejores personas y vivir mejor la vida, se nota. Se nota porque te conectas con ganas a las clases, aunque sean a última hora. Se nota porque eres el único que te esfuerzas en que se te vea bien con ese maravilloso aro de luz que te compraste. Se nota porque se pasan las horas sin darnos cuenta. Se nota porque la ilusión que tienes al contarnos tus cosas no las tiene nadie más.
Se nota porque nos acordamos de cada anécdota tuya. Se nota porque queremos que te sigas enrollando como las persianas en cada clase. Se nota y se nota. Por todo ello te queremos dar las gracias. Bueno, no pongo el vídeo este para que digáis, jo, qué guay es Paco y tal, sino para... Bueno, bueno, parece que un poco sí, entonces, ¿no? No, simplemente es para que veáis el impacto que podemos generar en nuestros estudiantes. De hecho, luego he cortado, pero salían fotos de todos ellos con las gracias, dando un mensaje de agradecimiento por hacer lo que yo considero que es mi trabajo. Y recordar cuando estábamos en pandemia, como profesores estábamos casi más preocupados por evitar que copiaran cuando les poníamos los exámenes a través de la plataforma que probablemente por haber intentado cambiar los sistemas de evaluación. Y a veces se nos olvidó un poco lo mal que lo estaban pasando ellos en su casa. Los que iban a ser los mejores años de su vida en la universidad se habían transformado en estar en casa detrás de una pantalla. Así que yo me acuerdo que todas las clases yo empezaba los primeros 5 o 10 minutos, pues les preguntaba cómo estaban, me preguntaba ¿y qué tal, cómo están vuestras familias? Y después de eso, pues arrancábamos la clase. Y generar un buen ambiente en clase yo creo que es fundamental para poder, lo que os decía, hacer un buen aprendizaje. Así que si me tuviera que quedar con uno de los 3 pilares, imagino que tenéis claro con lo que me quedaría. De hecho, fijaros, hace unos años, en el contexto de una jornada de innovación educativa, me pidieron escribir un pequeño capítulo de un libro y yo le dije, no, voy a hacer una reflexión sobre lo que yo considero que es innovación docente. Y al final de este artículo yo ponía estas 3 frases, démosle solo una tiza y una pizarra a un buen profesor y seguirá siendo un buen profesor, démosle a un mal profesor metodología y tecnología educativa, y seguirá siendo malo, pero mejorará el aprendizaje de sus estudiantes, y démosle a un buen profesor metodología y tecnología y será un auténtico crack. Así que yo creo que el humanismo docente me parece algo fundamental. Empezaba mi charla diciendo, el título era La pasión como motor de la docencia en la era de la inteligencia artificial. Claro, yo soy de los que defiende que la inteligencia artificial, sin duda, puede que sea la mayor revolución en la historia de la humanidad, pero desde luego vamos a necesitar profesores que pongan un poquito de pasión en su actividad para que los sistemas límbicos de nuestros estudiantes funcionen, hagan su trabajo y puedan aprender mucho más. Y ya termino, pero como no sé cuándo me voy a ver en otra, probablemente no me voy a ver en otra como esta, pues no puedo terminar sin agradecer a todas aquellas personas que cuando yo era pequeñito ya empezaba a intentar imitar al hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, entre otras cosas, un fantástico anatomista, pues durante todos estos años me han permitido que me enamore tremendamente de mi profesión y, en este caso, también de mi asignatura. Así que, en primer lugar, 1.000.000 de gracias a todos mis estudiantes. Más de 5.000 estudiantes que durante estos 23 años han pasado por mis aulas y que son los verdaderos culpables de que yo me haya enamorado tanto de esta profesión. Por supuesto, también a mis compañeros. Y tengo la tremenda suerte de tener compañeros repartidos por toda la universidad, por todas las facultades, por todas las escuelas. Y cuando hablo de compañeros, no me estoy refiriendo a compañeros profesores, me estoy refiriendo a compañeros profesores del PTGAS, auxiliares, mantenimiento, seguridad, limpieza, cafetería, porque todos somos URJC y todos tenemos el mismo objetivo común, que es que nuestros estudiantes sean los mejores y se formen lo mejor posible. Y, evidentemente, tengo que agradecer a mi familia. Mi familia es la que me sufre todos los días y, bueno, no es fácil, no es fácil aguantarme, ya os lo digo. Y especialmente, pues, como no puede ser, a Gema, a Enar, a Marta y a Keka. Keka la veis ahí, ya sabe lo que es anatomía, empezó siendo un proyecto de perrito de asistencia de la ONCE y nos suspendió la PAU de la ONCE y se quedó con nosotros. Y ellas son mi auténtica pasión, ellas son mi motor y mi gasolina y nada de esto tendría sentido sin ellas. Pero como os podéis imaginar, hoy
Hablando de pasión, no podía ser de otra manera. Hoy todo está dedicado a mi madre. Y a esta foto le tengo mucho cariño. Es probablemente la última foto que tengo con ella. Cuando ella ya estaba muy malita, la ingresaron en un hospital de cuidados paliativos, Virgen de la Poveda. Y esta fue la foto que nos hicimos el primer día. Y el Hospital Virgen de la Poveda es un hospital espectacular. Está en un entorno, en medio de un bosque, con unas instalaciones brutales. Y mi madre, el primer día que llegó allí, estábamos ahí tomándonos algo y me dice, oye, Paco, ¿esto cuánto vale? Y yo le dije, mamá, esto vale muchísimo, pero tenemos una sanidad pública espectacular, así que de manera directa no vamos a tener que pagar nada. Guarda el monedero que no vamos a tener que pagarlo, pero vale muchísimo. Al día siguiente, mi madre, que hay una cosa que le gustaba mucho decir, era cuando le gustaba algo mucho decía, esto es una pasada, Paco. Pues al día siguiente me dijo, Paco, las instalaciones son una pasada, pero lo que es una auténtica pasada es cómo me están tratando aquí todas las personas. Y cuando me refiero a todas las personas, era el personal médico, enfermería, celadores, limpieza, todos. Así que desde aquí, para terminar, quiero rendir un homenaje muy grande y dar unas gracias infinitas a todos los profesionales que en los hospitales se dedican a lo que decía Hipócrates, que se deberían dedicar, a curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Y ahora sí, de verdad que termino. Otra de mis pequeñas pasiones es la película Top Gun. Y algún compañero que sabía que venía a dar la lección y me dice, no se te ocurrirá colar nada de Top Gun en la lección. Y digo, vamos a ver, que es la lección inaugural del curso. Esto es muy serio, pero os habéis dado cuenta de lo que he dicho antes. Algo puede ser serio y divertido a la vez. Como os he dicho antes, a mi madre le encantaba decir cuando algo le gustaba que era una pasada. Si hoy estuviera la pobre ahí sentada, seguro que cuando terminara le dijera, oye, mamá, ¿qué te ha parecido? Claro, era mi madre, aunque hubiera sido una auténtica... Habría dicho, Paco ha sido una auténtica pasada. Así que me he permitido la libertad de pedirle a un amigo, al capitán Pete Mitchell, nombre en clave Maverick, que con el permiso del rector y para terminar esta lección inaugural haga una pasada por aquí, por el salón de actos. Torre de control, jinete fantasma solicitando hacer una pasada. Negativo, hay mucho tráfico aéreo. No lo hagas, Matt, no es una buena idea. Lo siento, Gus, pero es el momento de hacer una pasadita. Así que esta pasada va por mi madre y la última de verdad. Y termino con esta frase del filósofo Hegel. Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Lo que nosotros hacemos aquí todos los días, todos los que formamos parte de esta universidad, es muy grande. Así que tenemos que ponerle un poquito de pasión. Espero haberos convencido de que poner un poquito de pasión puede ser el motor de la docencia, pero me gustaría pensar que poner un poquito de pasión puede ser el motor de nuestra vida. Que tengamos un curso magnífico y muchísimas gracias. Difícil competir. Lo intentaré.